paraliza y que a veces no nos ayuda a realmente vivir a plenitud la vida. Nos paraliza, digo, porque a veces estamos como trabados en el miedo, ¿no? Y todos experimentamos el miedo en algún momento. Nuestra invitada de hoy es una experta tanatóloga que nos explicará cómo manejar esa sensación tan común del miedo. Estamos pasando por tiempos muy complicados y muy difíciles. De hecho, hay muchas personas que padecen del miedo a diario, que sus vidas están hasta cierto punto dominadas por el miedo. Y quiero darle la bienvenida a Alicia Hauben, tanatóloga y especialista en el proceso de duelo. Temas tan importantes. Gracias por acompañarnos. Alicia, ¿qué hacemos con el miedo? Porque el miedo es normal, pero como lo manejamos puede ser un problema. Gracias, padre. Como siempre, un gusto estar en su programa. Y sí, el miedo, como usted lo dijo, nos pasa a todos. Todos experimentamos miedos en algún momento. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. Cantidad de miedo al triunfo, miedo al fracaso. Sí, cantidad, cuando pasamos por transiciones, ¿no? Sin embargo, lo que importa es cómo lo manejamos. Porque en vez de permitir que nos paralice, confrontarlo, porque lo que pasa es que muchas veces la gente lo que hace es, se le corre a lo que le está produciendo miedo y no lo enfrenta. Entonces lo primero es confrontar qué es lo que te está causando miedo y prestar mucha atención a lo que estás pensando, porque nuestros pensamientos son los que nos llevan a manifestar ese miedo a veces y hacerlo aún mayor. Entonces tenemos que tener cuidado con el tipo de pensamiento que estamos teniendo. El pensamiento muchas veces llega a la acción y creo que van a ver eso en uno de mis pensamientos finales de estos días, estoy hablando de eso. Pero ya, cuando una persona tiene un miedo no justificado, por ejemplo, ay, alguien va a salir de la casa, ay, que le va a pasar algo. Yo he visto gente que vive le decimos paranoia, ¿no? Sí. Pero son esos miedos que a veces no tienen fundamento, pero quizás es por un trauma del pasado, quizás algo que vieron en las noticias. Ese tipo de miedo, ¿cómo se maneja? Okay. En ese tipo de miedo, lo que me está diciendo, padre, tiene que ver mucho también con la ansiedad. Porque el miedo y la ansiedad están ahí mismo. Se llevan de la mano. Se llevan de la mano. Y como usted dijo, pensamiento, emoción, acción. Está ahí, ¿verdad? O sea, de acuerdo a cómo pensamos, vamos a sentir. Si tenemos ese miedo, esa ansiedad, es lo que estás pensando. Y eso te lleva entonces a actuar de esa forma. Ayudar a esa persona a cambiar los pensamientos, a traer pensamientos que le hagan sentir que están en calma, que estoy bien, en este momento estoy bien. En vez de irse a un futuro incierto que no sabemos qué va a pasar, venirnos acá en el momento. En el tema de la escuela en este momento con los niños, y estamos viendo los números del COVID entre los niños y los jóvenes aumentando, he escuchado a muchas abuelitas y a muchos padres decirme, padre, pero qué miedo, ¿no? Que los niños vayan al colegio, qué miedo que se vayan a enfermar. ¿Qué hacemos con eso? Claro, y es natural. Como decimos, es natural porque estamos en una situación sobre la cual no tenemos control. No sabemos cómo parar lo que está sucediendo. Entonces, tomar las precauciones necesarias, hacer lo que sí tenemos control sobre ello. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y vivir en el momento presente, porque cuidado le va a dar si se está tomando en cuenta todos los riesgos y entonces evitar que estén en una situación arriesgada. Entonces eso podemos manejarlo mejor. Aunque vivimos aquí en el sur de la Florida, donde hay tantos condominios y tantos edificios, y durante más de 100 años hemos visto edificios y condominios. Yo ahora estoy escuchando a personas, desde que se cayó ese edificio en Surfside, que tienen miedo a vivir en un edificio, en un condominio. Eso es lo que pasa también. Entonces, en ese caso, informarse. Pienso que la información, conocimiento es lo primero. Informarse en el edificio que están viviendo, que todo esté bien, que todo esté bajo código y todo lo demás. Y ver cuál es el nivel de que se sientan confortables. Porque eso también tiene que ver. Si uno se siente confortable ante la situación, la puede manejar. Porque una cosa que pase, están utilizando el pensamiento generalizado. Exacto. Como pasó con un edificio, va a pasar con todos. Y sabemos que no es así, padre. No es así. Entonces, de nuevo, trabajar en el pensamiento y hacia dónde lo lleva para saber que, bueno, pasó en ese lugar. Sin embargo, mi edificio está bajo código, todo está bajo control, estoy segura. Doctora, ¿qué puede
o sea, ¿qué daño puede causar el miedo en una persona a largo plazo? Hemos hablado ya de la ansiedad y de estas cosas, pero ese miedo, porque he escuchado a muchas personas que dicen, yo no hice tal cosa por miedo, yo no hice tal otra por miedo, y digo yo, quizás todo un proyecto de vida se ha echado a perder por un miedo que no tenía justificación. Sí, exacto, porque la gente, por evitar tomar ese paso, ¿verdad? Que puede a veces hasta cambiarle la vida de forma positiva. No toma el riesgo y permite que el miedo lo paralice. Tomar en cuenta cuáles son las opciones que tiene y ser objetivo ante los diferentes resultados. Si tomo esta opción, ¿qué resultado tengo? Si tengo esta opción, ¿qué resultado tengo? Y confrontar lo que le está causando miedo. Tomar el primer paso, porque se puede imaginar, si no lo hice de aquí a 5 años, ¿cómo va a ser el resultado de mi vida? Porque le puede dar mucho pesar no haberlo hecho. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a vencer los miedos. Si nos vemos en un futuro, visualizamos y entonces nos puede motivar, decir, claro, mi vida va a cambiar. Entonces, ¿sabes qué? Voy a entrar en una zona que no es probablemente la del confort, sin embargo, es la única manera de crecer. Al tomar esos pequeños miedos poco a poco y vamos tomando los pasos, entonces salimos de la zona del confort, los confrontamos y es la única manera de sobrepasarlo. Yo creo que hay mucha gente que no solo se dejan paralizar por el miedo, sino que piensan que de alguna forma el miedo les va a proteger y les va a ayudar. Y creo que es todo lo contrario. Claro. Porque el miedo, o sea, eso tiene que hacer daño. Hace mucho daño psicológico, porque entonces si uno no actúa en su vida de acuerdo al potencial que tiene, debido al miedo, entonces el autoestima sufre, tu autoconcepto sufre, porque sentís de que no estás viviendo a plena capacidad. Entonces eso afecta de manera psicológica y también nos afecta de forma física, porque se te puede volver en algo crónico y entonces uno puede empezar a sufrir dolores de cabeza, dolores de estómago, porque esto es lo que le llamamos en verdad las enfermedades psicosomáticas. Así es, se manifiestan, ¿no? De esta manera. Ahora, doctora, como usted también es experta en el tema del duelo, no quiero terminar este segmento sin que me ayude a entender esto. Una de las cosas que yo he percibido en 27 años ya que llevo de sacerdote es que la gente vive con un pánico hacia la muerte. Pero la muerte es parte natural de la vida. O sea, el que nace va a morir. Eso lo tenemos que saber. Mucha gente como que viven como si no lo saben. Entonces yo sé que duele la muerte y sé que duele. Pero ¿cómo manejar, especialmente en estas épocas de tanta pérdida? Porque uno escucha, y si no es un muerto en Afganistán, un soldado que murió por acá, o el problema del terrorismo, o el problema del COVID, ¿no? En los hospitales. Y todos los días estamos escuchando algún tipo de muerte, ¿no? Más de lo común en esta época. ¿Cómo manejar eso de una forma sana? Un duelo sano, ¿existe? Claro que existe. Imagínense, yo les digo, yo perdí a mi mamá centenaria el año pasado. Claro, y era muy pegada a ella. Claro que existe. Primero es no evitarlo, no ignorar que estás de duelo, no ignorar que ha pasado algo triste. Vivir el duelo. Hay que vivirlo, padre. Hay que procesarlo, hay que vivirlo, porque si no lo internalizamos. ¿Y qué sucede? Nos sale eso en cualquier disparador. La gente que le dice a un ser querido, tú no llores más, porque no tienes que llorar, ya eso pasó. Eso no ayuda en el duelo. Claro que no ayuda, porque lo que pasa es de que a los que están al lado del que está de duelo se sienten incómodos. No quieren, no saben cómo actuar y a veces con las mejores intenciones, obviamente, dicen las cosas que no ayudan. En ese momento, siempre acompañar al doliente. Hay que acompañarlo. El duelo es un proceso, el duelo es una jornada. Caminemos juntos, sin tratar de que la persona que ha perdido al ser amado piense o sienta igual que vos, igual que tú, porque cada cual es único. Aparte que el proceso del duelo, estoy convencido, es muy personal, cada uno lo maneja diferente, y hay personas que están convencidos de que todo tiene un deadline, ¿no? O sea, tú perdiste un ser querido ahora, en 3 meses ya no te puede doler más, o en un año no te puede doler más. Si eso no es así, para cada persona es diferente el proceso. Claro, hoy precisamente hablaba hoy con una madre que perdió una hija y hablamos de eso, precisamente lo que le duele en los comentarios. Porque, digamos, perder a un ser amado. El amor es eterno. Uno está de duelo
de acuerdo a cuánto amaste a esa persona. Mientras más amaste a esa persona, mayor es la intensidad de duelo. Exacto. Ahora, si el amor nunca muere, es eterno, ¿qué te hace decir de que el duelo va a terminar? Claro, aprendemos a vivir con el duelo, con esa pérdida. Sin embargo, el duelo es un proceso y hay veces se va aminorando con el tiempo, con el trabajo de duelo. Sin embargo, no ves de que llegó esta fecha, pasó el año. Exacto, no. Y ya no vas a estar de duelo. No es así. Bueno, te agradezco mucho, Ligia, estos consejos. Gracias. Y tienes que estar pronto con nosotros de nuevo para hablar de estos temas tan importantes. Y ustedes no se vayan porque seguimos aquí en Hablando Claro con el Padre Alberto. Ay, Lita, sí, esto es muy duro. Es la venta por el Día del Trabajo de Rooms to Go. Ahorra en grande. Este seccional reclinable de piel de 5 piezas con doble ajuste de la colección Sofía Vergara, solo $55 al mes sin interés. En colores para elegir, solo en Rooms to Go.